A la muerte de un jovencísimo Alfonso XII, apenas a unos escasos meses de cumplir sus 15 años, un 5 de julio de 1468 en Cardeñosa, parecía que la guerra civil castellana por la sucesión de Enrique IV había llegado a su final. Sin embargo, esto estaba lejos de ser así. Y es que ahora el conflicto, en vez de terminar, va a tomar un cariz distinto. El bando rebelde va a tener que tomar una decisión, y esta va a ser la de abandonar la rebelión o ponerse bajo el abrigo de otro líder legítimo. Algunos de estos nobles van a abandonar de hecho esta rebelión, sin embargo otros van a abrazar, como hemos dicho, a un nuevo líder, el cual va a ser, en este caso, Isabel, la princesa Isabel, hermanastra de Enrique IV, la que será la futura Isabel la Católica. Todo este periodo entre 1468 y 1474 va a tener bastantes eventos que van a poder explicar lo que luego ocurrirá a continuación, que es finalmente la Guerra de Sucesión. Si te interesa la figura de los reyes católicos, más concretamente la de Isabel, y cómo se produce todo el ascenso y cómo se explica la política que van a realizar posteriormente al inicio de su reinado para pacificar los reinos, quédate en este vídeo porque encontrarás la respuesta a muchas de las preguntas que pueden surgir en torno a la figura de los reyes católicos. Yo soy David Posé y esto es Historia Verdadera. Bien, como adelantábamos en la introducción, Alfonso XII, con unos 14 años, a punto de cumplir los 15, va a morir el 5 de julio de 1468 en Cardeñosa. Tras unos cuantos meses en los que la rebelión prosigue, ahora siendo encabezada por Isabel, la hermanastra de Alfonso y de Enrique, a finales de este mismo año, y más concretamente el 18 de septiembre de 1468, se va a producir lo que se conoce como el Tratado de los Toros de Guisando, por el cual se va a firmar un armisticio, se va a firmar la amistad nuevamente entre la hermanastra Isabel y el hermanastro Enrique IV para poner un punto y seguido al conflicto por la sucesión de Enrique IV. Pues bien, este Tratado de los Toros de Guisando va a ser sumamente importante, y es que las partes, Enrique e Isabel, van a firmar lo siguiente: a cambio de la amistad, Isabel tiene que ser jurada como heredera del trono de Castilla. Esta maniobra política de la proclamación de Isabel como heredera del trono de Castilla fue forzada por el bando isabelino, basándose en la ilegitimidad de la princesa Juana, hija de Enrique y Juana de Portugal, basándose en dos motivos. Por un lado estaba el tema de los rumores que ya vimos en el vídeo anterior y que, por cierto, podéis ver en las tarjetitas que van a salir por aquí arriba ahora mismo en pantalla. Según estos rumores, aparte de una supuesta impotencia sexual y un sinfín de rumores y de desprestigios que se hacían sobre la figura del rey, uno de estos era precisamente que la reina, lejos de quedar insatisfecha dentro de su matrimonio, se habría visto con Beltrán de la Cueva, este personaje de una baja nobleza que había sido colocado por el rey Enrique IV en su puesto de mayordomo de palacio, y la reina habría acabado engendrando con Beltrán a la princesa Juana, que realmente sería, según este rumor, una hija de Beltrán de la Cueva, pasando a ser llamada de manera desprestigiosa y de manera despectiva Juana la Beltraneja. Pues bien, aparte de estos rumores, que no dejaban de ser rumores y al final no tenían ninguna validez, estaba un tema legal serio, el tema del derecho sucesorio. Según las leyes del matrimonio de la época, entre parientes de tercer grado no se podía dar el matrimonio a menos que se contara con una dispensa pontifical, es decir, una bula papal, por la cual se habilitara a estas dos personas para unirse en matrimonio. Pues bien, el hecho es que parece ser que esta dispensa no existía para el matrimonio entre Juana y Enrique IV, y el hecho es que eran primo hermanos, básicamente. Así que como tal, el matrimonio no era legal y técnicamente se encontraban en una situación de soltería ambos reyes. Y por lo tanto, al no ser este matrimonio válido y quedar anulado de facto, la hija de este matrimonio iba a ser ilegítima al estar fuera de un matrimonio consagrado por la Iglesia. Pues por estos dos motivos principales quedaba el rey Enrique IV en una situación contra la espada y la pared, y no le quedó otra que pactar con Isabel el nombrarla princesa sucesora del trono de Castilla. Ahora bien, esto no solamente quedaba así, sino que para que esta condición se diera, es decir, que Isabel fuera la princesa heredera del trono de Castilla, tenía que haber una condición la cual era muy clara, y es que si bien el matrimonio de Isabel podía ser elegido por ella misma, tenía que contar, eso sí, con la autorización del rey y de los nobles. Pues bien, en cuanto al matrimonio para la nueva princesa heredera Isabel de Castilla, se ofrecían 4 pretendientes. Por un lado estaba el príncipe heredero de la corona de Inglaterra, el futuro Ricardo II. Otro pretendiente era el príncipe de Francia, hermano del rey Luis XI,
el príncipe Carlos. Por otro lado se encontraba Alfonso V, el rey de Portugal y por cierto hermano de Juana, la reina de Castilla, y finalmente el último pretendiente, propiciado principalmente por el arzobispo Carrillo y la facción de los aragoneses, Fernando, hijo de Juan II de Aragón, príncipe heredero de Aragón. Pues bien, tras el Tratado de los Toros de Guisando, Isabel va a viajar a Ocaña, donde se reúne con Enrique. Enrique va a presionar a Isabel para que se case con el príncipe Carlos, que como habíamos dicho antes era el hermano de Luis XI de Francia. Esta alianza estratégica se basaba en la enemistad con la corona de Aragón. Pero Isabel, lejos de casarse con este enfermizo, cacoquimio y deforme príncipe Carlos, presionada a su vez por el arzobispo Carrillo, pero además, según se dice, por un intenso amor que sentía, va a decidir casarse finalmente con Fernando, el príncipe heredero de Aragón. Como acabamos de decir y vimos ya en el anterior vídeo, Aragón y Castilla estaban completamente enfrentados, principalmente porque Enrique había tomado la decisión anteriormente, durante la Guerra Civil de Cataluña, de aceptar el señorío de los condados catalanes. Así que nos podemos hacer una idea de cómo iba a ser recibida esta noticia en el palacio. Pues bien, en vistas de la que se podía liar, hablando en plata, Isabel va a huir de Ocaña y va a esperar al matrimonio con su amado Fernando, el cual se producirá en 1469 y va a ser un evento bastante curioso que vamos a tratar a continuación: la boda de los Reyes Católicos. Pues bien, haciendo un poco de sumario de lo que venimos diciendo durante todo el vídeo, la boda de los príncipes Isabel y Fernando se enfrentaba a una doble problemática. Por un lado encontramos que al casarse Isabel por su cuenta sin contar con nadie, estaba rompiendo uno de los puntos de los tratados de los Toros de Guisando. Y es que la princesa Isabel, para poder casarse, tenía que contar con el beneplácito y la autorización de tanto el rey como los nobles, encabezados por Pacheco, por cierto. Por otro lado, en un contexto en el que Castilla y Aragón estaban enfrentadas, a ver cómo se hacía para que Fernando entrara en Castilla sin que fuera asesinado o sin que fuera capturado como prisionero. Además de esta problemática, había un tercer problema, y es que Fernando e Isabel eran parientes de tercer grado. ¿Y qué habíamos dicho al principio del vídeo sobre los parientes de tercer grado? Según las leyes del matrimonio de la época, entre parientes de tercer grado no se podía dar el matrimonio a menos que se contara con una dispensa pontifical. Efectivamente, hacía falta una bula papal que confirmase que ese matrimonio se podía dar para darle legitimidad, si no, no valía. Pues bien, para enfrentar este último problema, lo que hicieron fue hablar con Antonio Veneris, el legado pontificio, el cual les va a dispensar una bula falsa provisional para que puedan casarse. Con esta bula falsa van a casarse, pero van a conseguir posteriormente regularizar la situación con Sixto IV, que ya les dispensará en un futuro una bula pues oficial, firmada por el Papa. Por otro lado, el problema de que Fernando entrara en Castilla va a ser solventado de una manera muy curiosa, y es que Fernando va a entrar disfrazado en el reino de Castilla, concretamente al señorío de Dueñas, que era un señorío que formaba parte del patrimonio de su abuelo materno, y sería su lugar de residencia hasta que llegara el día de la boda. Esta boda, finalmente, ya habiendo zanjado esta problemática, si bien la de los Toros de Guisando no se iba a poder zanjar de ninguna manera, el 19 de octubre de 1469 se va a celebrar en Valladolid, concretamente en el Palacio de los Vivero. Pues bien, como habíamos explicado anteriormente, uno de los problemas de este matrimonio era que se rompían los pactos de Guisando, y es que Isabel tenía que contar con la aprobación del rey y de los nobles para poder casarse. Una vez que llega la noticia del matrimonio de estos dos príncipes, el rey Enrique IV se va a cabrear un montón y va a decidir anular el pacto, ya que una de las dos partes había roto este acuerdo. Isabel va a mantenerse en sus 13, alegando que si ese pacto había sido confirmado por autoridades eclesiásticas, no podía ahora coger Enrique IV, que no era una autoridad eclesiástica, y romperlo. Esta situación va a llevar a que Enrique proclame a su hija Juana la Beltraneja como heredera de la corona de Castilla. Junto con la proclamación de Juana nuevamente como sucesora del trono de Castilla, va a venir la firma de un acuerdo matrimonial entre la nueva princesa heredera y el príncipe Carlos, que ya habíamos visto que era el hermano deforme de Luis XI de Francia. Esta alianza matrimonial se hacía con el fin de fastidiar nuevamente a Aragón por esta situación de tensiones entre la corona de Castilla y la corona de Aragón, y finalmente la jura de la nueva princesa heredera
Juana la Beltraneja, va a realizarse el día 26 de octubre de 1470 en el acto de Valdelozoya. Acto en el cual, por cierto, va a participar muy activamente el marqués de Villena, Juan Pacheco. Pues bien, a partir de esta ruptura y a partir sobre todo de este acto de Valdelozoya, va a haber una situación de conflicto, sobre todo propagandístico. Van a empezar a lanzarse acusaciones un bando y el otro, y sobre todo los príncipes Isabel y Fernando van a intentar granjearse el favor tanto de la nobleza como de las oligarquías urbanas. En cuanto a la nobleza, los príncipes Isabel y Fernando van a tener como objetivo principal granjearse el favor de los Mendoza. ¿Pero por qué los Mendoza concretamente? Los Mendoza eran conocidos y eran muy reputados por su inexpugnable fidelidad hacia el rey. De hecho, Isabel como tal no quería desapegarse del rey, de hecho no pretendió en ningún momento suplantarlo, no pretendió proclamarse reina. Ella lo que quería era ser la princesa heredera y una vez que muriera su hermanastro, tomar ella el relevo en el trono de Castilla. Por esto, gracias a unas confederaciones que se realizaron con los condes de Alba y el conde de Luna, van a conseguir finalmente granjearse el favor de los Mendoza, los cuales además van a adoptar una postura pues intermediaria entre Isabel y Enrique. De hecho, su acción principal va a ser intentar convencer a Enrique IV de que se volviera a jurar a la princesa Isabel como heredera en el trono de Castilla. Si bien Enrique se mantendrá en sus 13 y no va a ceder, quedando ya para siempre durante su vida Juana la Beltraneja como heredera del trono de Castilla. Ahora bien, si la mayoría de actuaciones se realizaron en el término de las negociaciones, hubo otro tipo de actuaciones aisladas, como por ejemplo la conquista de Tordesillas, que fue un conflicto así más bélico, pero también hubo otra serie de cambios de bando, las cuales fueron producidas por el rechazo al bando al que se pertenecía. Este es el caso, por ejemplo, de Andrés de Cabrera y el conde de Benavente. Andrés de Cabrera, que lo veremos en un momento posterior del vídeo, va a ser expropiado de su alcázar de Madrid en favor del marqués de Villena, Juan Pacheco. Esto va a provocar un profundo rechazo hacia la facción nobiliaria que apoyaba a Enrique IV en la sucesión a Juana y va a provocar el viraje de este personaje de la nobleza hacia la facción isabelina. Finalmente, en cuanto a este granjeo de influencias, ya no de la nobleza, sino de la oligarquía urbana, van a haber numerosas ciudades y villas, como por ejemplo la de Sepúlveda, las cuales van a prestar su favor a los príncipes debido a las situaciones de excesos que estaba llevando el marqués de Villena, el cual se estaba llevando prácticamente todas las ciudades y villas del reino, gracias al rey Enrique IV. Pues bien, finalmente en 1473 se va a firmar una capitulación entre los príncipes Isabel y Fernando y el rey Enrique IV, la cual va a ser facilitada, por cierto, por Andrés de Cabrera, que ya habíamos visto expropiado de su alcázar de Madrid, y por la cual se restablece la amistad entre los hermanastros, poniendo otro punto y seguido a este conflicto entre los hermanos. Pues bien, esta negociación que se empezó a dar en 1473 no va a llegar a buen puerto, y es que los príncipes ponían como condición irrenunciable que Isabel fuera nombrada nuevamente princesa heredera del trono de Castilla. Juan Pacheco y los nobles no son tontos, así que cuando empiezan a observar este tipo de negociaciones van a provocar que Fernando tenga que salir corriendo de la ciudad de Segovia y que la negociación fracase. No obstante, la causa de los príncipes se va a ver reforzada al ser vistos ahora en Segovia, que por cierto va a ser donde sean coronados finalmente como reyes, pues como digo, al ser vistos intentando buscar una solución pacífica para el conflicto, lo que les permitiría ser coronados precisamente en Segovia y además les daría una ventaja bastante notable en el posterior conflicto sucesorio que se va a dar a partir de 1474, cuando muera Enrique IV. Pero esto ya es material para un próximo episodio sobre esta serie del ascenso de los Reyes Católicos. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo, sé que se ha hecho un poco largo, pero bueno, consideraba necesario que se diera toda esta información a lo largo del vídeo. Como digo, espero que os haya gustado, si es así, dadle like, comentad qué os parece, comentad cómo pensáis que se va a desenvolver esta historia. Evidentemente ya sabemos cómo se va a desenvolver, pero ¿qué pensáis o cómo pensáis que va a suceder la próxima fase de la guerra sucesoria? Ya como tal, guerra sucesoria. Suscribiros, compartid con vuestros amigos, como siempre. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.